Mohamed Julio. Santo, santo, que el Señor le bendiga en esta noche al doctor y profeta Radamés Peterson, a su esposa, la pastora Nori, y a toda su familia. Dios bendiga al pastor Ronald Bonilla, a el evangelista y pastor. Dios le bendiga grandemente al apóstol Tei y al apóstol de Argentina. Dios le bendiga grandemente. Y Dios bendiga a todos los que están en sintonía a través de esta noche. Bueno, el programa está tremendo. Yo quiero traer que es la definición de profeta. Profeta es una persona que hace predicciones por inspiración divina. Voy a repetirlo una vez más. Profeta es una persona que hace predicciones por inspiración divina. Dios es quien le da la palabra a los profetas que son enviados por él. Por eso vemos a Jeremías, vemos a Ezequiel, vemos al mismo Moisés, que Dios lo llama como profeta, a Moisés. Entonces, hoy se han levantado muchos falsos profetas, como dijo Jesucristo en Mateo 24, versículo 4 y versículo 5. Y se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Eso lo dijo Jesús. Pero hoy, como decía el doctor y profeta Radamés Peterson, que hoy los falsos profetas piden disculpas o a veces ni piden disculpas. Dicen que se equivocaron y el Señor, que hoy en día pudiéramos mencionar su nombre, Heriberto Amos Arracera, que fue el que profetizó supuestamente que Dios le dio que el 15 de septiembre iba a temblar Panamá, que iba a haber un sacudimiento terrible, que los edificios se iban a caer y que iba a haber un desastre aquí en Panamá, y eso salió en las noticias, primera vez en la historia de mi existencia, que yo veo que sale los noticieros diciendo que se iba a cumplir una profecía y hasta las autoridades de Sinapro estaban alerta, y esto fue un caos que hoy en día al falso profeta, porque esa es la palabra, un falso profeta, le pusieron una demanda civil. Los abogados aquí en Panamá le pusieron una demanda porque eso causó un gran pánico a la nación y mucha gente no fueron a trabajar y algunas personas hasta salieron del país por el caos y el temor que tenían de lo que iba a acontecer. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Es muy importante qué dice la Biblia en cuanto a eso. Miren lo que dice Deuteronomio 18:15. Profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él le hablará todo lo que yo le mandara. Mira lo que dice Dios. Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviera la precaución de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En aquellos tiempos los profetas que no eran enviados de parte de Dios, ¿sabe cuál era la sentencia? Había una muerte sobre ellos. Hoy vivimos sobre la gracia de Dios y es verdad, y la gente está abusando de esa gracia porque andan profetizando y diciendo que Dios le dio cuando Dios no le ha dicho nada. Ese señor, ese caballero, Heriberto Amos Arracera, hace un par de meses atrás, públicamente yo le hice una denuncia, y como bueno, el profeta dice que yo viajo, pero en realidad a mí yo estoy desconocido comparado con mucha gente que si lo hubiera hecho fulano de tal o mengano de tal, que son reconocidos,
tal vez alguien lo hubiera escuchado, pero yo le hice una denuncia haciéndole, porque él dijo que en abril iba a morir un apóstol grande aquí en Panamá y mencionó nombre, el apóstol Manuel Ruiz. Bueno, el apóstol Manuel Ruiz días atrás celebró su 91 años de vida aquí en Panamá y su ministerio, 58 años. Entonces fue la primera desatinación que profetizó y no se cumplió. Y hoy, en esta semana, el día viernes, dio algo que Dios le dio y no se cumplió. Entonces no podemos tolerar eso. ¿Sabe por qué no podemos tolerar eso? Porque por esa causa agarran el nombre de Cristo en vano. Y mi espíritu está enardecido en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque pagamos todos por iguales en cuanto a eso. Porque agarramos el nombre de Dios en vano y la gente, tras que se le hace difícil creer en Dios, ahora se le hace más difícil confiar en Dios, porque el que queda aquí supuestamente, entre comillas, avergonzado, no es el profeta, sino Dios, que dio y no se cumplió. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y a quién ponemos, y estos programas son buenos porque se hacen denuncias con nombre propio, porque hay que hablar alto y claro, guste a quien no le guste. Ese señor, ese caballero, en realidad tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que pedirle perdón a un pueblo por el cual él se dirigió, y tiene que ser sincero y reconocer que él fue quien falló, porque cuando Dios da una palabra se cumple. Y bien lo dio el apóstol Tei, Dios no trabaja con fecha. Jesucristo llegó a decir, ni yo sé el día ni la hora cuando Dios va a mandar sus ángeles o me va a mandar a mí. Yo no sé, ni el día ni la hora nadie lo sabe. Usted ve a personas que dicen que Cristo viene en el 2025, que Cristo viene en el 2030. Entonces son grandes falsos profetas, porque profetizar y decir con fecha que Cristo viene cuando la Biblia dice que ni el día ni la hora, entonces estamos siendo desatinos en cuanto al mensaje y estamos haciendo al pueblo errar. Y con palabra final, Jeremías 23:21. ¿Por qué los profetas de hoy están desatinados en el mensaje? Dios se lo dice a Jeremías: si ellos anduvieran en mi secreto, harían volver a mi pueblo del error. Pero hoy los profetas comen poroto, sueñan con números. Sí hay profetas de Dios, sí hay profetas de Dios, pero los profetas de Dios están en el secreto de Dios orando y Dios le está hablando, pero hay otros que están durmiendo, comiendo, llenándose el estómago, el vientre, y andan profetizando hasta número de lotería. Esto es terrible. Cosas que a veces no sabemos, pero se están moviendo. Hasta número de lotería, hermana. Compra el 33. Oye, ¿esto qué es? Y no hay quien lo denuncie, no hay quien lo frene. Porque hoy tenemos un evangelio que no queremos atacar a nadie, no queremos ofender a nadie para ser mejores siervos. Pero el mismo Jesús confrontaba a la gente. Y la misma palabra confronta el pecado. O sea, quedarnos callados y no decir nada es también ser partícipe de las cosas malas que se están haciendo. Que Dios nos ayude. Bendiciones. Estoy gozando. No cumple nada ni pasa nada. Entonces los seres humanos son muy dados a criticar a Dios por cualquier cosa que pase. Si pasa una tragedia, ¿dónde está Dios? Y así sucesivamente. Entonces, este es lo delicado de este señor, que si usted me pregunta, en realidad tampoco tenemos nada en contra del señor, ni tampoco tenemos algún odio ni nada, pero las cosas hay que decirlas como son. Si el día de mañana yo me equivoco en algo, yo tengo que tener la decencia de si di algo en público, tengo que pedir perdón en público. Y la persona ni siquiera al día siguiente dijo que él
él iba y metió algunos argumentos y dijo que Dios no iba a ahogar al profeta sino la profecía. Imagínense la demencia, la locura. Se justificó. Exactamente. Entonces tenemos que tener bien claro de que en este tiempo hay que hablar alto y claro, porque por esta causa es que mucha gente toma el nombre de Dios en vano, y por esta causa es que muchos de nosotros sufrimos, los que vamos a la calle, los que tenemos contacto con la gente, los que vamos a la cárcel. Hoy yo fui a la cárcel y prediqué en la cárcel y lo primero que me preguntaron fue eso. Entonces yo tuve que llevar a los hermanos y leerle la palabra y decirle que Cristo dijo que habían falsos profetas. O sea, que estamos denunciando. Quedarnos callados, vuelvo y digo, quedarnos callados es hacernos partícipe. Y con esto finalizo. Si Dios no quisiera que se denunciara públicamente, nunca hubiera mandado al profeta Natán para que le hablara a David el pecado que había hecho. Si Dios quisiera que no se hiciera públicamente algunas denuncias, nunca hubiera levantado a Juan el Bautista para que hablara y le diera al rey Herodes, no te es lícito tener a esa mujer. Si Dios no quisiera que se hicieran denuncias públicamente, nunca el apóstol Pablo hubiera reprendido públicamente al apóstol Pedro y decirle, tú andas en hipocresía. Y hoy tenemos que decir públicamente que el tal personaje llamado Heriberto Amos Arracera anda en falsedad. Guste la que no le guste, anda en falsedad y anda diciendo que Dios le dio y anda dejando el nombre de Dios en vergüenza. Aunque Dios nunca va a quedar en vergüenza, pero él ha dejado el nombre de Dios en vergüenza, porque públicamente decir que Dios le dio cuando Dios no le ha dicho y no ocurre, y ahí vemos las consecuencias serias, porque ahora está en un problema, ahora lo están acusando los abogados y él va a tener que tener dinero para poder pagar esa demanda, porque psicológicamente mucha gente quedaron traumada. Sí, quedarnos callados es lo más fácil. Yo no me meto en eso, yo ni opino eso. Bueno, no opines, pero cuando tú veas el mal y cuando tú veas el problema, entonces tú vas a ver las consecuencias que nos trae muchas veces quedarnos callados y no hablar y no denunciar. Si la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he considerado como pecado. El simple hecho de ver algo que está mal y no advertirle a la gente y no decirle a la gente que se cuiden. Mire, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de fulano y de mengano porque me han causado grande mal. Y aquí en Panamá hay mucha gente que están haciendo grandes desastres en el ámbito espiritual. Lo tomamos muy a la ligera. Cuando un hombre dijo aquí en Panamá que él vio que el Espíritu Santo le dio un perro de color blanco y de ojos azules, y la gente se han quedado callados. Ah, porque lo dijo fulano de tal. Puede ser el mismo demonio inspirado por Satanás, pero el Espíritu Santo de Dios nunca se manifestó como un perro, ni tampoco tiene ojos azules. Pero era de Atlanta. Es terrible, nos reímos y todo, pero eso ha quedado tranquilo. Y la gente dice, no huye, que Dios te va a mandar a 7 plagas. Bueno, yo estoy convencido de que Dios no me va a mandar las 7 plagas por yo estar apercibido por los falsos profetas. Porque si hay algo que hay que pelear es para no ser engañado. Y Satanás es muy teólogo y conoce mucha Biblia. El mismo Satanás le dijo a Jesús, escrito está, tírate, porque él va a mandar sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y la razón por la cual hay muchos ministros que están inspirados y siendo usados por el mismo Satanás
y no podemos discernir solamente a través del Espíritu Santo de Dios cuando en un momento dado estemos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que Dios nos ayude. Bendiciones.